hacer este semestre, porque han sido siempre en el espíritu de que lo que ocurre en una clase, en un aula, no es un problema privado, sino que es un problema público, es un asunto público. Y nos parece que todo el tiempo, además, estamos haciendo ese ejercicio desde nuestras respectivas cátedras. Y hoy día ocurre una confluencia virtuosa porque, por un lado, es el trabajo que está haciendo Carolina Herrera, que es esta aula expandida es al interior de su cátedra y de sus cátedras y de lo que ella ha venido amasando y de lo que va pensando y las poéticas que va elaborando. Y por otro también es al interior de mi curso en el que yo hago arte contemporáneo chileno y por lo tanto tengo también la responsabilidad del enunciado, es decir, ¿existe o no arte contemporáneo chileno? Y que es la pregunta con la que planteamos desde el inicio y es con la que vamos acarreando también. Entonces, en ese sentido, para mí es muy valioso poder estar hoy día contigo, Katia Sepúlveda, porque también formas parte de una biografía, nos conocemos hace mucho tiempo, nos hemos ido encontrando en distintos momentos, y para mí es muy vigente y muy activo el seguir pensando y preguntándonos si tu producción y lo que vas haciendo, imagino que formará parte de los debates también, tiene algo que ver o no con el arte chileno, y yo podría lisa y llanamente estar planteando que la práctica de Katia Sepúlveda está al interior de una narrativa chilena, y esa es la ficción en la que yo estoy, ficción metodológica, y por no menos metafórica y real también. Y por otro lado, entonces, bueno, agradecer eso, el contexto es ese, como las aulas son asuntos y territorios públicos, como en el particular caso del trabajo de Katia hay algo que está al interior de los conceptos y de las figuras retóricas del arte chileno que he denominado también como constantes: cuerpo, territorio, identidad, nación. Y por otro lado, agradecer mucho entonces la presencia y el enunciado y esta primera iniciativa lanzada de las aulas expandidas con Carolina Herrera, porque nos permite nuevamente este reencuentro de biografías y este reencuentro de intereses también académicos, intelectuales y sensibles. Así que, Carolina, te doy la palabra, muchas gracias. Y Katia Sepúlveda, un honor, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Ramón. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Carolina Herrera Águila. Hace un par de años, o ya, Katia, tú dime, unos 3 años ya, que estamos intentando y queremos seguir intentando trabajar juntas con Katia, y esto para nosotros, les queremos decir que los hemos engañado, la verdad de las cosas, y vamos a continuar haciendo lo que llevamos haciendo, de pensar en voz alta desde hace un tiempo, ¿no? Y el aula expandida es una preciosa excusa para nosotras. Quiero también agradecer a todos ustedes que se han unido a esta aula expandida. Ramón lo decía, es un interés, es un precioso interés el que tenemos de abrir las aulas universitarias a todos, a todas, a quienes quieren, deseen o tengan algún afán que circule el conocimiento. Entonces, vamos a lo nuestro. Queremos comenzar con Katia mostrando un trabajo tuyo, ¿no es cierto, Katia? Que tiene un trabajo que nos parece interesante como para comenzar nuestra discusión, debate. Dicho eso, queremos abrir inmediatamente, que se abran los micrófonos y cada uno pueda preguntar, pueda debatir, pueda analizar desde cada uno de nuestros lugares. Entonces vamos a mostrar un trabajo del 2011 de Katia, y luego con Katia vamos a hacer Katia nos va a hacer una pequeña aproximación desde su lugar, desde su cabeza de pensamiento de este trabajo, y de ahí abrimos a nuestro análisis conjunto.
¿Les parece? Katia. Bueno, es un video bastante antiguo, la verdad. Tiene como 9 años. En ese minuto yo era transfeminista, ¿no? Yo hacía mis trabajos con Amy Rush, que es una australiana, que es una feminista australiana, mi mejor partner de performance en realidad. Vivíamos, bueno, yo sigo viviendo en Colonia, pero ella se fue hace poquito, la verdad. Y bueno, la idea surgió bajo un concepto que estábamos trabajando en ese minuto con Amy Rush, que era post-love. Habíamos hecho una fiesta, habíamos empezado a escribir un manifiesto y qué sé yo. Y dentro de ese proceso creativo en que estábamos las dos sumergidas, se nos ocurre la idea de intervenir el burdel más grande de Alemania, que es el Pasha, que está en Colonia, porque estaba toda la pugna en realidad de que bueno, primero, yo estaba muy en la onda teoría queer, estaba muy dentro de la disidencia sexual, queríamos visibilizar otro tipo de sexualidades que no estaban representadas en esta arquitectura de poder que significaba el burdel, y al mismo tiempo estaba pasando con las trabajadoras sexuales, se estaba tratando de hacer una ley en Alemania que estaba en el tiempo de Hitler, que era que el Hühnerpass, que se llamaba, que es una credencial que se les hacía a las trabajadoras sexuales, que diga que eres trabajadora sexual en tu carnet de identidad. Y era una ley ya de Hitler que se había abolido y iba a volver. Bueno, ahora ya salió hace 2 años. No se logró mucho desde el activismo intentar que no saliera en el carnet de identidad, pero tenía que ver con... Habían varios entrecruzamientos con esta intervención. Y como el transfeminismo es pro trabajadora sexual, bueno, también estábamos trabajando full con lo que era el post-porno, ¿no? Entonces, es una manera un poco estoy contextualizando el tiempo en que yo estaba haciendo esto, ahora estoy en otro proceso, ya no soy transfeminista, y bueno, eso más o menos la idea de por qué hago
hacemos esta intervención pública, ¿no? El Día del Amor, ¿no? Era el 14 de febrero, queríamos visibilizar otras formas de amor, otras maneras de amar, y por eso. Claro, otras maneras de amar y al mismo tiempo, pero está dentro del encuadre, ¿no? Esto que estás diciendo, el Día del Amor, en la entrada de Paya, entonces finalmente van y les entregan estas flores, Sí. dando cuenta celebratoriamente del Día del Amor, ¿no, Katia? Sí, fue algo inesperado, no sabíamos qué hacer, nos llamaron a la policía estaba por llegar, nos echaron en realidad de ahí, sí, y bueno. No, pero a lo que voy, cómo se van cruzando y también enfrentando en la realidad los discursos que se quieren sobreexponer, ¿no? Sí, hay muchas capas, la verdad, sí, hay muchísimas capas, la verdad. Y sí, eso estaba fuera, no había un guión en realidad, íbamos, y queríamos que alguna trabajadora sexual saliera, parece que pasó una señora con un perrito, no sé si la vieron. Sí. No está en el video. Y queríamos como un poco como hablar con ella, solidarizar, pero bueno, no era la manera de llegar y entrar y desnudarnos y dialogar con ella, creo que no era. Y muchas trabajadoras sexuales de ahí vienen del este europeo, no saben hablar alemán, ¿no? O son rusas y qué sé yo, ¿no? Pero ya el Paya no es el burdel más grande de Alemania, sino que es el Artemisa que se hizo en Berlín, que lo mandó a hacer Frau Merkel, para un mundial de fútbol, me parece. Así que... Claro, pero sigue sirviendo sí. Paya como el referente histórico. Es un referente histórico. Claro, sin duda. Sí, hasta el día de hoy, o sea, gente de Holanda viene de todas partes, vienen acá. O sea, tú entras gratis, no, por 5 euros tú entras y tienes bar abierto, puedes beber lo que se te da la gana. Claro, estábamos mucho en esa cosa con la masculinidad y los privilegios de la masculinidad, y claro, ahora, a propósito... de privilegio. De la masculinidad blanca, ¿no? De la masculinidad blanca. Es que para allá es que quisiera, Ramón, a propósito de lo que acaba de decir el acento que pone Katia, ¿no? En este cuerpo blanco, este cuerpo blanco que sustenta, sabe y proyecta, por cierto, el poder, desde donde habla la articulación poética, porque el arte es la construcción de articulación poética, desde donde habla la obra de Katia. ¿Y qué pasa en el arte chileno, ¿no es cierto, Ramón, con ese cuerpo? Sí, yo lo enfrentaría de la siguiente manera. A mí me interesa mucho este video, Katia, porque tiene que ver con digamos, la representación digamos, de la epistemología, ¿cierto?, patriarcal, eurocéntrica, se representa a través de muchas formas, y en este caso a través de las instituciones. Y claro, y esta institución de administraciones del cuerpo de una determinada manera, digamos, hay una manera de determinar, ¿cierto?, las relaciones entre lo clandestino y lo no clandestino, es decir, toda esa situación ahí como extraña, y cuando ustedes hacen esta acción me interesa mucho, digamos, porque veo que es precisamente eso lo que primero se pone en tensión, la institución de esa sexualidad privada bajo una norma y bajo digamos, un contrato, ¿cierto? Y unas reglas impuestas por ese hombre blanco europeo y, digamos, y toda la episteme que hay detrás. Y en ese sentido, el primer asunto, Katia, que tú cuando estás en esa acción estás, y tú dijiste, bueno, en ese minuto era feminista y estaba en una cierta lógica. ¿Estás precisamente en ese punto? ¿Cómo ves esto que estoy señalando yo respecto de esa representación institucional, ¿cierto? Del hombre, del macho, expresado a través de una institución como esta? Bueno, tu pregunta... ¿No O sea, estás sí, viendo, no lo yo ves? estoy más en un proceso de colonial en estos minutos.
la verdad, cuestionándome Perfecto. mi propia blanquitud. No, no sé si me llega como para representar a más gente, ¿no? No sé si puedo representar así, podría Mm. ser, ¿no? O sea, estamos hablando igual de dos cuerpos acá blancos, que se ven visiblemente blancos, ¿no? Aquí, o sea, es como también de qué manera, o sea, yo creo que también hay que autocuestionarse y hacerse como una autoconciencia, la verdad, de qué privilegio, cómo va nuestro privilegio en realidad y cómo contextualizar eso, ¿no? Entonces, creo que, bueno, en ese minuto yo no era tan consciente de mis privilegios como blanca, o sea, me consideraba más que todo migrante y sudaca y todo eso. Entonces, no, yo en realidad estaba fijada en el otro y en el macho y en la masculinidad y en el otro, no en mí, en realidad, ¿no? Entonces, y con Amy estábamos en ese proceso también, las dos. Aunque viene Amy de Australia, de un movimiento feminista bastante, también del sur global, pero también bastante blanco. Yo como blanca mestiza, como latino, de Chile, ¿no? No vengo de un contexto mapuche, por ejemplo, sería otra la historia. Entonces, eh, desde ese proceso como transfeminista, que ahí estaba más clara en el transfeminismo, en la lucha y en la teoría queer, ¿no? Que trata sigue siendo eurocéntrico, sigue visibilizando una disidencia, pero desde los espacios de la blanquitud, ¿no? Entonces, creo que, claro, estoy trabajando desde Europa, ¿no? Con todo con todos los privilegios que eso significa, soy legal, ¿no? Y con todos esos planteamientos, ¿no? Que ahora, la verdad, como te anuncié anteriormente, estoy como eh, en un proceso más de autoconciencia. Mm. Eso podría decirte, Sí, más sinceramente. Sí, sí. claro, es que está muy bien, porque me gusta mucho esto. Claro, efectivamente, en esa conciencia, una conciencia, digamos, que gradual en el proceso en el que está, me parece que esta pieza, en ese sentido, constituye esa reflexión, esa transición de esa conciencia. Por eso me parece que en ese primer enunciado, de poner en una situación amorosa, desencadenar esa incomodidad institucional expresada con los guardias y con la gente de seguridad y con la policía. Por eso me gusta, digamos, que en ese sentido es una pieza muy simple pero muy potente. Y porque, insisto, en dos mujeres expresando, digamos, en un gesto amoroso, público, incomodan a una institución que hace, que tiene que salir y están obligadas a salir, digamos, de esos muros y enfrentarse a esta situación que las termina a ustedes poniendo incómodas, pero que por otro lado hace que salga todo el imaginario automático y amoroso, porque hay como el ritual de cortejo, y entregar esas flores. Entonces, eso me parece fantástico. Y lo confirmo con lo que tú estás señalando. Y por otro lado, me interesa también la pieza, en tanto, y ahí no sé si tú estarás o no de acuerdo, por la relación con unas ciertas retóricas, unos ciertos tropos, unas figuras retóricas chilenas que establecen esas relaciones entre cuerpo-territorio e institución en este caso. Y claro, no dejo de pensar en cómo leo esta acción tuya en una cierta sensibilidad, y ahí yo no sé cómo, si estarás o no de acuerdo, una sensibilidad de unas ciertas retóricas que se dan como constante en la práctica artística chilena. Y estoy pensando puntualmente, por ejemplo, no sé, la acción, digamos, de Carlos Lepe el año 2000 en el Bellas Artes, en la curatoría de Justo Pastor Millado,
la acción que él realiza dentro de la institución para poner una vez más incómoda a la institución, museo, al público, etcétera, etcétera, y todo lo que se produce allí, como si esto es verdad o es ficción. Esa tensión pasa aquí también, como esto es verdad o es ficción. Ese asunto que irrumpe con la salida de los guardias y digamos, la comunicación con ustedes, eso es lo que a mí me llama la atención y yo siento que es una constante y por eso desde mi ficción, digamos, narrativa, yo lo articulo y lo conecto, por ejemplo, a las prácticas de crítica institucional que se desarrollan en Chile también. No sé si estás de Claro. acuerdo con Sí, o sea, relación. yo siempre he seguido más el camino de Copelo, es un referente importante para mí. Perfecto. Lepe también, claro que sí, Lemebel, todo lo que hicieron las yeguas del Apocalipsis, pero como que estoy un poco autoexiliada de todo eso, ¿no? De todo lo que sucede en Chile también al mismo tiempo, ¿no? Entonces, claro, lo que hace Lepe en el Bellas Artes en ese minuto, claro, cuando saca, esa es la que muestra la caca, ¿no? Sí. Cuando, Claro, sí, claro, claro, exactamente. sí, claro, muy bien. Claro, sí, sí, pero en realidad aquí yo estoy en diálogo con todo el arte feminista, la verdad. O sea, yo estudié con Bali Export y estaba muy influenciada por lo que hacía Bali Export y con todo lo que tenía esa genealogía feminista, insisto, blanca, europea y eurocéntrica. Y yo he estado en diálogo con ese arte más que con el arte local chileno, la verdad. O sea, esa es como mi línea de mi genealogía, por decirlo de alguna manera. Ha sido también un método, ¿no? O sea, estar en diálogo con todas ellas, ¿no? Pero, Entonces, Katia, perdón, pero visto así también, y a propósito de dos asuntos que enunciaba Ramón con respecto a las líneas, voy a hablar de los límites, de lo normativo, ¿no? Las líneas de identidad y territorio. Creo que sería interesante que nos hablaras precisamente de eso. A propósito de que estamos hablando de que tú vas y dices, sí, pero yo me alejo no solamente porque estoy distante geográficamente, sino por este trabajo de conciencia, ¿no es cierto? Que ya te lleva más de 10 años. Los trabajos de autoconciencia son permanentes, constantes y llevan un tiempo, ¿no? O la vida. Entonces, creo, Ramón, que sería interesante eso. Katia, ¿cómo hoy, no cómo te has construido, cómo hoy te ves con respecto a lo que acabamos de tener este repertorio común, que es el trabajo tuyo, la pieza, Paya, cómo te ves, cómo hablas, cómo no hablas, o cómo disientes de, así, tal cual, identidad, de territorio, de esa normatividad que nos aparenta, ¿verdad? Esa gran mentira que hace que nos hace articularnos dentro de un territorio, tener identidad. ¿Cómo te ves tú hoy con respecto a eso? bueno, primero partir que en ese minuto, insisto con ir a ese minuto y después volver acá, que, bueno, los estudios, la teoría queer en que estábamos ahí sumergidas todas las transfeministas, era la idea era, estábamos en un proceso post-identitario, o sea, estábamos como cuestionando este tipo de identidades, ¿no? Y ya luego, ya ahora, en este minuto, ya influenciada mucho con la feminismo decolonial y con los contextos de Yuderki y Espinosa, claro, o sea, cómo plantearse una identidad que tiene que ver más con tu accionar y con tu experiencia como método, ¿no? Entonces, en ese desplazamiento estamos, ¿no? Ahora, precisamente. Entonces, somos lo que accionamos y la experiencia que vamos haciendo, ¿no? Entonces, desde ahí creo que me estoy articulando y pensando, ¿no? ¿Qué pasa, Katia? Digamos, una es como la propia, esa situación como palabras como la zona de privilegio, ser blanca, digamos, esa como condición, digamos que uno tendría género, lugar, origen, raza. Uno es el proceso de autoconciencia, ¿cierto? Y de búsqueda de construir aquellos elementos que, digamos que me nombran, me dominan, me anteceden,
y que están automatizados y que yo no los veo. Entonces hay un proceso como de construcción personal. Pero por otro, ¿qué pasa con la mirada de los otros? Digamos, los otros se tienen que hacer cargo, ¿no? Digamos, de la mirada del otro, la mirada en el sistema del arte, la mirada, digamos, de los espectadores de trabajos tuyos. Digamos, tienen que hacerse cargo de eso también, o cómo la mirada también está condicionada, y cómo enfrentas esa situación. ¿Quieres irrumpir? ¿Quieres llamar la atención? ¿Quieres dialogar? ¿Cómo enfrentas eso? Bueno, casi siempre yo siento que es un diálogo, ¿no? O sea, que cuesta mucho llevarlo en una exposición, la verdad, porque es muy abstracto. O sea, la cantidad de gente que entra no está a mi alcance. Pero por eso casi siempre después hago siempre un artist talk, o, ¿cómo se dice? Siempre trato de hacer algún diálogo entre medio para no sentirme tan perdida ahí con cuál es mi interlocutor. Y mi interlocutor en realidad es desde la teoría hasta con la gente que me puedo sentar a conversar ese día que hago ese artist talk, o quién entra y quién sale, depende de los comentarios que hacen. Pero la verdad es difícil pensar en el público. Me cuesta muchísimo pensar a quién puedo llegar, a quién no. Como que me interesa que el video comunique, por supuesto. Una de las cosas fundamentales del videoarte es que comunique, y me asesoro de que varias amigas lo vean y qué sé yo, y distinta gente, ¿no? Y ya veo si tiene fallos comunicacionales o no, y luego ya queda abierto, la verdad, ¿no? Es como un diálogo abierto. Lamentablemente es bien elitista el arte, no todo el mundo va a las salas de arte, pero bueno, es una cosa bastante compleja, creo yo, ¿no? No es manejable tampoco, tampoco es de mi interés controlarlo, ¿no? Con Carolina hemos tenido esa conversación antes, ¿no? Sí, la circulación del conocimiento. Circulación del conocimiento. La circulación del conocimiento. Mm. A propósito de eso también, quisiera leer comentarios que están apareciendo. No sé si estás por ahí, Denise Mella, quizás tú puedas tú misma extender. Voy a leer tu comentario. Me parece interesante esto, Katia. Mira, dice Denise: no sé si se puede comentar aún, pero siento que un cuerpo blanco se le da como espacio a una performance, comillas, respetable. No así con algún otro tono de piel. Quizás algún otro tono de piel da el mensaje de protesta, se percibiría más agresivo, desafiante. ¿Está ahí, Denise? Denise, ¿estás por ahí? Hola, sí. Hola. Quizás quieras tú aumentar ese comentario, que me parece, Sí. a propósito de, lo relaciono con lo que estábamos hablando recién y anteriormente, Katia, ¿no? Entre la circulación del conocimiento y también los cuerpos, ¿no? Los cuerpos no son neutros. No, para nada. No son neutros. ¿Está por ahí, Denise? Sí, sí. Sí, aquí estoy. No, bueno, es que igual siento que a ustedes les llamaron la atención, y quizás si hubieran tenido algún tono de piel más oscuro, o vengan con un mensaje de alguna otra natividad, por así decirlo, se les hubiera dado como una reprimenda, o se les hubiera tomado como más hostil. Sí, exactamente. Sí. Igual es un También factor creo que lo me mismo. pareció interesante para la performance, que fue como el mensaje de que ustedes estaban como tenían autorización para hacer ese mensaje, algo así. Claro. Sí, es verdad. Sí, teníamos una cierta autoridad. Sí, ahí viene la cuestión de raza, ¿no? Sí, claro que sí. Yo creo que hubiera sido cuerpo racializado, de color. Yo creo que no nos hubieran dado ni las flores, y tampoco, y hubieran llamado inmediatamente a la policía, que nos amenazaron con la policía, pero al final nunca llegó la policía, ¿no? O sea, creo que sí.
O sea, el comentario de Denise tiene toda la razón. Y a eso me refiero con lo que yo intenté introducir al principio, ¿no? En ese minuto yo no era consciente de ese privilegio que llevaba. Siempre me consideré tercermundista y siempre estuve empatizando con las voces del tercer mundo, ¿no? Sino que a medida de mi proceso, ¿no? A medida también de conocer otras compas del mundo antirracista, del feminismo antirracista, me doy cuenta de la clase de privilegios que tengo, ¿no? Es muy acotado el comentario de Denise, tiene toda la razón. Gracias por la explicación. Claro, porque también Denise, y seguimos encontrándote razón, habría tenido otra, no solamente otra proyección, habría sido otra bofeteada, otro el input, el golpe sobre el rostro de Albert Paya, ¿no es cierto, Katia? Habría sido otra visualidad, no solamente por el paso del tiempo, no solamente por el estado de conciencia, sino que también por las consecuencias, ¿cachai? De esa visualidad. Ahí mismo, de hecho habría sido otro video, ¿no? Habrían sido otras las tomas. Sí, claro, pero tampoco podría arriesgar un cuerpo de color a hacer eso. O sea, me puse yo. O sea, no podía arriesgar a alguien de color a hacer algo así. O sea, aunque hubiera sido una idea perfecta, ¿no? Aunque hubiera quedado bello, hermoso, el contraste y todo. Era imposible. Yo tenía que poner el cuerpo. Era una cosa en primera persona. O sea, no. Sin duda. Sin representación. Claro, exactamente. Sí. Tenemos crisis de subjetividad en estos minutos, ¿no? Sí. ¿Quieren abrimos micrófono o que alguien haga quisiera hacer algún otro comentario? Ramón, esto de poner el cuerpo, Ramón, antes de comenzar, hacías la mención con respecto a los artistas chilenos que han trabajado sobre el cuerpo. Esto de poner el cuerpo, de esta primera persona que pone su propio cuerpo, ¿no? La importancia de eso, que es asumir una condición, pero también un estado de conciencia en sí mismo. El propio cuerpo el que va a recibir la respuesta, es el propio cuerpo el que se expone, el propio cuerpo pasa a ser el soporte de obra y va a ser luego visto. Sí, ahí hay algo que me parece interesante. Claro, cuando Katia, y me alegra mucho escucharla, digamos, dice, yo estaba haciendo esto, pero en realidad no era tan consciente o no de lo que estaba haciendo en ese minuto. Me sirve para conectarlo con esto que está señalando Carolina, porque, claro, es interesante pensar que más allá de las inhibiciones, de la autoinvestigación que uno esté desarrollando, que es eminentemente y muchas veces muy racional, y por lo tanto creo que también muy tramposa, y ahí aparezco yo, digamos, pensando que hay unas trampas en el lenguaje, porque además estamos construidos a partir de muchas trampas, digamos, que no advertimos. Y, y el cuerpo, claro, el cuerpo aparece como un territorio que empieza a tener su propio lenguaje, por eso lo conecto inevitablemente con las prácticas chilenas, porque hay un momento, hay un punto en donde en el arte chileno, y es muy fuerte, digamos, como a partir, digamos, de la dictadura también, algo que no se puede decir, algo que no se puede enunciar, lo empieza a decir el cuerpo, y eso me parece como si hubiera que pensar en una especie de cierta libertad o cierta autodeterminación, ya no pasa solo por el enunciado verbal o por la racionalidad, sino por aquello que le pasa al cuerpo. Entonces, también a mí me gusta esa belleza, y a pesar de que pudiera ser una cierta candidez con la pieza, digamos, Pacha, pero la encuentro muy profunda en el sentido de que sí, es el propio cuerpo expresándose y haciendo algo y protagonizando una escena amorosa desde esa simpleza que, como insisto, como lenguaje también dice mucho. Y lo conecto inmediato con otro asunto que tiene que ver con nuestra escena local a propósito de retóricas del cuerpo, como lenguaje, el cuerpo leído, leyendo, diciendo cosas,
en la investigación de Borluspa Harpa a propósito de la histeria, digamos, de cómo el cuerpo femenino, en este caso a propósito ya desprendido de ahí, pero inicialmente desde ahí, cómo el cuerpo en un estado de mutismo, de imposibilidad de habla, dice cosas que habrá que empezar a leer también. O sea, también es la tarea como de los que nos toca leer esos cuerpos que dicen algo, pero que no sabemos qué es, y ese minuto de duda me parece que es una vertiente efectivamente súper, digamos, muy desarrollada en Chile. Copelo efectivamente está en esa misma línea, como sus acciones son muy simples en algún sentido, pero son muy potentes porque son fundamentalmente humanas, digamos, o sea, en la contorsión, en el gesto, en lo que digo, el cuerpo bandera, esa acción, ¿cierto?, de la bandera, estaba recordando, que es una imagen que circula bastante, es de un algo que ya no puedes decir con palabras y se dice con el cuerpo. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso habla de esta pieza, como digo, de Pacha, y también la conecta con Mestizo, como lo que no puedo decir, porque no puedo decirlo, porque no tengo las palabras, de pronto el cuerpo hace algo, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Claro, ¿cómo nombrar lo que nos pasa, no? Siempre ha sido una pregunta que me he hecho. ¿Cómo nombrar? ¿Cómo es tan indescifrable a veces lo que nos pasa que me cuesta encontrar palabras y siempre me llega primero ante una imagen que la palabra, ¿no? Aunque sí estoy enamorada un poco de la teoría, debo decirlo, pero es un coqueteo nomás, la verdad. Siempre como lenguaje Y quedas muy bien, cariño, con la teoría. Bueno. Entonces, sí, insisto, igual no es que estaba siendo inconsciente en ese minuto de la performance, ¿no? Estaba con otro tipo de parámetros, la verdad, que no concuerdan ahora con mi situación actual, pero sí estaba leyendo, en realidad, la arquitectura del poder, estaba leyendo todo ese tipo de lo que significaba el trabajo sexual mezclado con la estética post-porno, ¿no? Que es una influencia muy grande que he tenido también dentro de mis videos, que he hecho por mucho tiempo. Entonces, ¿cómo apropiarnos de la imagen pornográfica, que ha sido en realidad una pedagogía del poder para enseñar a coger a las mujeres o a la heterosexualidad, cómo darle placer al hombre, que esa es más o menos el statement del post-porno, y cómo dentro de esas herramientas nosotros nos apropiamos de esa herramienta y le damos la vuelta y hacemos otra cosa, ¿no? En realidad eso es. Y claro, este video cuenta con toda esa estética post-porno, ¿no? Como de la herramienta pornográfica, que sería, no sé, un gesto de caricias y de follar afuera del paya, como yo le doy la vuelta a todo ese imaginario también construido por el porno, ¿no? Entonces, claro, en ese minuto pasaban los taxistas y nos piteaban, como que era como un show para los taxistas, Claro, ¿no? claro. Claro, y los taxistas pasan mucho por ahí porque están sus clientes, ¿no? Que vienen a dejar y todo lo demás, entonces es difícil darle la vuelta en la realidad a ese tipo de cuestiones, porque hay muchas cosas que yo no consideré los taxistas, no consideré la flor, no consideré muchas cosas. Pero sí, mi idea era clara, esa crítica al poder blanco masculino, varón, y al apoyo a las trabajadoras sexuales que estaban en ese minuto luchando por esa ley que igual salió después de 9 años. Hubo mucha lucha de eso y yo quería apoyarla de alguna manera. Igual hablé con algunas, no de ahí, sino de Berlín, pero al final igual retrocedimos al nazismo con ese tipo de leyes, ¿no? Que me interesa mucho también lo que pasa con el trabajo sexual, ¿no? Hay que asumirlo de alguna manera. En Alemania es legal, en Chile no, ¿no?
No, en Chile no es legal, ¿no? Tiene una legalidad mediada, porque tienen derecho a salud, existen también sindicatos, existe una voz que se ha ido ganando en términos sociales, más que políticos, gubernamentales, y del Estado ni hablar, estamos años luz a que el Estado efectivamente articule programas políticos para las trabajadoras sexuales. ¿Me entiendes? Son una de las que más impuestos pagan en Alemania. Una de las trabajadoras que más impuestos pagan. Le subieron el impuesto a raíz de esa ley. Entonces, de alguna manera nosotros queríamos cooperar con eso, ¿no? Y decir, bueno, visibilizamos otro tipo de sexualidad, otro tipo de una disidencia sexual, ¿no? Al mismo tiempo, y decimos... a propósito de los comentarios, voy leyendo. Tengo entendido, dice Samuel Abarca, tengo entendido de que en Alemania no es solo legal, sino que está regulado. Sí, está regulado y ahora salió esa ley de Hitler, como digo, que era por eso hicimos este video, era porque en el carnet de identidad sale que tú eres trabajadora sexual, o sea, ellas si viajan o si van a inscribir a sus hijos al colegio, sale que es trabajadora sexual, o sea, era por eso que estábamos luchando, la verdad, para que se derogara. Sí. Natalie Goffard, una colega profesora de la universidad, no sé si la conoce, ella es teórica, dice, tengo entendido que en Chile no es ilegal ser prostituta, pero es ilegal solicitar servicios sexuales. Exactamente, Natalie, a eso me refería, que no es ilegal ser prostituta, pero es ilegal, ¿verdad?, que venga otro y te solicite a ti tu oficio de prostituta, o sea, ahí hay una contradicción, por decirlo menos, ¿no? Pero no es contradicción, la verdad que hay una penalización a través del eufemismo, ¿no? Te dejo ser puta, pero no puedes ejercer la prostitución. ¿No? Sí, es un tema bien complejo en Chile, yo no sé. La verdad, cómo lo están manejando los sindicatos de trabajadores sexuales allá. No estoy muy informada, estoy más informada de acá, bueno, porque es mi territorio, hablando de territorios, ¿no? y sí, en ese minuto hicimos un research de cómo iba lo de esa ley, y lamentablemente esa ley empezó a regir ahora hace poco, o sea, eso lo hicimos en el 2011, y en el año 2019 empezó a regir esa ley, que sería una de las trabajadoras, hablamos de obrero, ¿no?, que paga más impuesto y que le salía su identidad en el carnet de identidad. Nos quedan solo unos minutos, pero quisiera retomar brevemente, Katia, lo que decía Ramón con respecto a esa relación, ¿no? Él traía la imagen de las histéricas, ¿no es cierto?, de la Voluspa Jarpa. No conozco ese trabajo en Voluspa, conozco solo lo de los archivos. Lo presentó por primera vez en la Bienal de Lima. Es muy bello, es una poética visual, ¿no?, que hace con los cuerpos de las histéricas, con estas malformaciones performáticas de las histéricas. Pero a donde iba era hacer una pequeña distancia, ¿no es cierto, Katia?, con respecto a ese cuerpo usado, ese cuerpo llevado al arte de parte de Voluspa, ¿no es cierto?, a diferencia de este otro cuerpo tuyo, y cuál es tu aproximación al cuerpo, ¿no? En el caso de Voluspa, sin duda hay, ¿no es cierto?, y de otros más, va bien acompañada, una estetización como referencia, pero también como un lenguaje visual propio del arte. ¿Qué pasa con tu trabajo sobre el cuerpo? ¿Qué pasa con la estetización de los cuerpos? Pero Carolina, esa pregunta es súper amplia, la estetización de los cuerpos. No, pero en tu trabajo. Bueno, en este trabajo en particular, yo no quería, o sea, tampoco era que yo estaba tratando de representar a las trabajadoras sexuales, en realidad. Tampoco era eso, no trato de apropiarme de ese tipo de subjetividad, para nada, ¿no? Y también en ese minuto era consciente de ello. Simplemente que para mí el arte, más que el cuerpo en sí, o sea, yo no soy una artista de performance, tampoco soy una fotógrafa, no soy una videoartista, yo uso el medio,
o sea, el arte para mí es un medio de experiencia crítica, como mi statement, y dependiendo de la idea es lo que yo voy utilizando como medio para decir alguna reflexión, la verdad. Lo que trato siempre es reflexionar a través del lenguaje visual, el lenguaje de los medios. Pero no soy una especialista de la performance y no soy especialista en nada, la verdad. Y eso es lo que esa es lo que da el arte de los medios, lo que yo estudié en Alemania, que era esa expresión que yo podía utilizar la herramienta que yo necesitaba para el lenguaje que yo necesitara. O sea, no soy una... A veces me pongo yo, a veces pongo otro, dependiendo del concepto y dependiendo de lo que quiero decir. O sea, no es una línea fija. Pero en este trabajo en particular, lo que yo trato de hacer es ponerme en primera persona, ¿no? Porque era mi realidad, o sea, lesbiana, ¿no? Disidente sexual, ¿no? Era tratar de hablar en primera persona y no representando a otros tampoco. Esa era como mi idea, ¿no? Poner mi cuerpo y que sea mi subjetividad la que estaba ahí tratando de interpelar al poder directamente, ¿no? Y yo ahí fuera de ese edificio gigante, porque es un edificio gigante que se ve de muy lejos, ¿no? Ahí interpelándolo de alguna manera, haciendo un rasguño pequeño, ¿no? Un poco utópico también. Ahí también es que te alejas de la estetización, ¿no, amor? Sí, completamente. El cuerpo, claro, Sí, claro. sí, sí, Dejar sí. que ocurran cosas sobre tu cuerpo. Que Hola. pasen cosas, claro. Sí, sí. Perdón, Camila. Disculpen que interrumpa, yo quería hacerle dos preguntas a Katia y antes de pasar quizá ahí al otro tema. Son dos preguntas grandes, pero y quizá, no sé si tienen como una respuesta propiamente tal, pero eso lo encuentro más entretenido. Como dentro de hablar de visibilidad lésbica, ¿no? Chile, el mundo, ¿no? Tiene el Día de la Visibilidad Lésbica, y creo que también tu trabajo en cierto punto contribuye como a dar visibilidad no solo al lesbianismo, sino a las prácticas sexuales dentro del lesbianismo, que digamos que son 3 veces más invisibles que las lesbianas, digamos, ¿no? Como que paradójicamente todavía yo creo que él piensa que las lesbianas no tienen sexo, digamos, como ese nivel de... Entonces, preguntarte ahí, como cuáles son, o cuál crees tú, que son como los pros y los contras de dar esa visibilidad, ¿no? Como también hay muchas lesbianas que entienden que la visibilidad puede ser incluso peligrosa, ¿no? Como más así como desde una lectura patriarcal, ¿no? Como tú bien lo decías, ¿no? Como cuando los taxistas tocan la bocina, cómo estos cuerpos, los cuerpos de mujeres lesbianas muchas veces se erotizan desde la mirada de los hombres como para provocar un placer en ellos, ¿no? La pornografía lésbica tiene mucho de eso también, etcétera. Entonces, por un lado, preguntarte ahí como, ¿qué pasa con esa arma doble filo de la visibilidad? ¿Cuál crees tú que es como el aporte o si tú crees que es necesario visibilizar y por qué? O quizás qué paradojas aparecen ahí en ese problema. Y también preguntarte como por el límite también de lo que implica o de lo que podríamos entender como arte y activismo, ¿no? Preguntarte si tú ves un límite, se vuelve difuso, y por qué te parece como necesario que se vuelva difuso, o por qué quizás esos límites rígidos de lo que es arte, de lo que es activismo, debieran ser cada vez más flexibles, digamos, como que por ahí van mis preguntas. Bueno, voy por lo último. Más fácil, porque es lo que recuerdo. Mira, yo activista nunca me he dicho, hago arte político, ya, porque el activismo para mí tiene otro, o sea, es estar en la calle, es trabajar codo a codo allí con los problemas que se van presentando dentro de esta estructura moderna colonial. Entonces creo que yo no pongo el cuerpo algunas veces, pero estoy un poco más retraída que las activistas en realidad, que están mucho más ahí. No me llamo artivista, para nada, nunca me he llamado así. Pero siempre trato de enfatizar de que mi arte es político. O sea, para mí no existe un arte que no puedo ser un arte que no sea político. Mi intención es siempre estar ahí
con una crítica aguda dentro de mis problemáticas y dentro de mi transitar por la vida, ¿no? Trato de plantear ciertas críticas que tocan mi corporalidad y que también van tocando ciertos puntos que me doy cuenta de la fragilidad dentro de esta sistema jerárquico, ¿no? Y cada vez lo que me sucede es que cada vez me voy más hacia la raíz y cada vez estoy llegando más hacia el antirracismo que al género, por ejemplo. Ya no estoy tan centrada en el género. En ese minuto sí me interesaba hacer una visibilidad sobre la disidencia sexual. Claro que es un arma de doble filo dependiendo de quién lea la cuestión. Claro que se necesita un lenguaje para entender el posporno. Claro que sí, porque claro, la gran fantasía sexual de muchos varones, pongamos, es ver follar a 2 chicas o 3 chicas, o ellos follar entre 2 chicas, ¿no? Eso se presta muchísimo, ¿no? Sí, también lo pensé en la realización de este pequeño guión que hicimos con Amy, pero nos arriesgamos igual porque el deseo de visibilizar este tipo de disidencia era mucho más fuerte que lo que pensara en realidad un espectador que está acostumbrado a ver porno, ¿no? Queríamos ir un poco más allá de ese discurso, o sea, rebalsar un poco ese significante y extenderlo un poquito más y interseccionarlo de alguna manera con la lucha de las trabajadoras sexuales al mismo tiempo, que era contingente en ese minuto en Alemania, y con todo lo que significa, todo lo que hablaba anteriormente, ¿no? que tiene que ver. Pero sí entiendo plenamente ese doble filo, que pasa lo mismo con el mestizaje, ¿no? Con el mestizo, que también es un arma de doble filo. Entonces yo creo que estamos en esos, yo transito en esos bordes, ¿no? En ese tipo de fronteras. Me ha tocado por mi condición, ¿no? Y me cuesta mucho también salirme de ese tipo de... Todavía no sé cómo enfrentar mi mestizaje, todavía no sé, estoy en el proceso. Creo que como lesbiana butch estoy mucho más asentada en ese tipo de expresión, pongámoslo de alguna manera, pero tampoco es mi intención ponerlo todo el tiempo, ¿no? O sea, si tú ves la trayectoria, si ves mis trabajos, son todos, trabajan distintas temáticas, ¿no? O sea, no me quedo en una, simplemente fijada todo el tiempo en algo, ¿no? No puedo. O sea, no crecería como artista, creo yo. No sé si te contesto a tus preguntas. Sí, muchas gracias, Katia. Ahí Samuel Abarca había hecho un comentario a propósito de lo anterior, a propósito de la prostitución en Chile, Katia, y dice, es como la generación espontánea de marihuana, no puedes comprar ni plantar, pero puedes portar una cantidad determinada. Está hablando con respecto a la portabilidad de la marihuana acá en Chile. Claro, es que hay muchos vacíos legales, hay como un doble estándar todo el tiempo con este tipo de cuestiones, que tienen que ver, bueno, la marihuana con todo lo que significa el narcotráfico y todo lo que significa ese capital, ¿no? Que es mucho más rentable, me imagino, que sea ilegal a que sea... Sin duda. Sea legal, por supuesto. Y el control de la sexualidad ha sido un tema de siglos, ¿no? Foucault lo ha trabajado bastante bien. Claro. Sí. Florencia Guevara. Florencia Guevara, voy a leer. La reflexión a partir de Vale Export y el concepto que ella utiliza sobre ubicuidad, es decir, mi cuerpo está aquí y en todos lados, que de ahí deriva el apellido Export, de exportación, que en el fondo es una rama de la performance más disruptiva y violenta a la vista en sus acciones. ¿Cómo llegas a representar de una manera corporalmente afectiva la acción de despatriarcalizar
el cuerpo, entendido, perdón que me faltan comas, el modo violento en que se concibe el territorio, entiéndase geográficamente y sobre nuestros cuerpos. De alguna manera poner en juicio la violencia evidente del porno y el colonialismo. Es decir, traducir el giro fronterizo de una caricia irónica a la estructura hegemónica del patriarcado. Citando la curatoría de giros panfronterizo en Galería Gabriela Mistral, para descolonizar hay que acariciar. Uy, la media vuelta. Sí, pero Sí. está bastante claro, ¿no? Que dice Florencia, ¿estás por ahí, Florencia Guevara? Yo Sí, creo que debe estar, ¿no, Florencia? sí, estoy acá. Claro, la frase de Bali Expo era uberal, ¿no? Mi cuerpo es uberal en todos lados, uberal en alemán, ¿no? Uberal. Aparte. Sí, sí, sí. Claro, pero responde también a este cuerpo privilegiado, mujer blanca, heterosexual, ¿no? Que no viene tampoco de una disidencia sexual, sino que ella viene con otros privilegios, es austriaca, ¿no? Del primer mundo. O sea, ese deseo de estar en todas partes, ¿no? Y viene de un pequeño pueblo, ¿no? Que viene de Linz, específicamente, ¿no? Entonces, claro, tiene que ver clásico con una expansión colonial, ¿no? Mi cuerpo en todas partes. No, no es mi intención, nunca he estado en ese lugar. Claro que Bali fue mi maestra y me enseñó, obviamente, a cuestiones técnicas y escénicas y conceptuales de trabajar, pero ya estoy no estoy lejos ni cerca, o sea, es parte de mi archivo corporal y de mi memoria, pero nunca estuve ahí tampoco, o sea, y era consciente en mi escuela que era una de las pocas latinoamericanas que estaba ahí, sobre todo en el seminario de Bali, dos latinoamericanas, no había más, y era, claro, era muy notoria nuestras diferencias y nuestras perspectivas, y lo que leíamos y cómo nos parábamos, pero es innegable es innegable mi influencia, o sea, no lo puedo negar, ¿no? Y ella lo escribe con mayúscula, todo su nombre, Bali Export, y Bell Hook escribe todo con minúscula, por ejemplo, para hacer una comparación, ¿no? O sea, imagínate, ahí estamos Una hablando. tensión ahí, pero ambas son autorialidades muy fuertes. Claro, Por pero eso, mira cómo se para Bell Hook se escribe con minúscula, o sea, es como... sí, pero digo que con ese gesto está haciendo una autorialidad, está en la construcción de una autorialidad muy fuerte. Exacto. Claro, en el fondo se despoja de como los apellidos paternos en el fondo, o la familia en sí, como que ella es Bali y va a ser así en todas partes, que en el fondo ya no tiene esa herencia como patriarcal, despojándose de esa concepción o de esa hegemonía en el fondo en el que hemos sido construidos. Y Sí, que, claro, claro. que quería dar vuelta como con Giro Pan Fronterizo, que esa exposición en la que hiciste la curatoría, habla mucho, o sea, me lleva a esa relación de la acción muy como cariñosa, por decirlo, como que en el fondo traduce algo tan violento que es como colonizar el territorio, que en el fondo la única forma de colonizar un territorio es bajo una acción violenta, o colonizar un cuerpo, que también es una imposición, cómo llegar a esa como construcción tan, no quiero decir romántica en verdad, pero desde el tacto, desde lo tan como sutil de tocar, como no sé, a eso iba como, me confundí un poco, pero... Pero no, sí, Sigue, a ver, sigue. lo afectivo, ¿no? Sí, como llegar a algo tan sutil como en el fondo el afecto, que es lo que puede llegar a ser lo más evidente para decolonizar el cuerpo. Que también Silvia Rivera Cusicanqui lo habla también desde esa parte, como los efectos del mestizaje, o sea, bueno, los efectos del colonialismo interno ha llevado a la necesidad de construirse a través de prácticas sutiles como agarrarse de ciertas técnicas, como
de los pueblos mesoamericanos y que en el fondo, no sé, el bordado, la construcción de otros objetos y además también los rituales que son parte de una concepción de entregas como afectivas, por decirlo, de confianza. Sí, No bueno, sé, la quizá me fui frase... en la rama. No, está bien, no, sigamos. Mira, para desfronterizar hay que acariciar, esa era la frase. Para desfronterizar, porque estaba trabajando el tópico de la frontera tripartita, ¿no? Sí. Me gustó esta frase también, para descolonizar hay que acariciar, también me gusta, la verdad. Claro, Que, es la revolución a través no de herramientas lejanas, sino que algo tan próximo, tan bastardo, y tan bello, y tan delicado, y tan manoseado, y tan culebrón, que está ahí, el afecto. Es desestabilizador también. Pero sigamos, chicas, quiero leer algo que está comentando Yuderquis Espinosa y que me parece interesante, más que interesante, estoy ahí. Miren, increíble esto de Valixport, su cuerpo en todas partes. ¡Cuánta pretensión de universalismo! Esa idea de despojarse del lazo familiar y pensarse desatada, de pensarse como parida a sí misma, es muy propio de la modernidad. Yuderquis, ¿estás por ahí? Para verte, digo. ¿No es cierto, Ramón? no sé si está por ahí. Bueno, No, por Katia, favor, dice. sí, Dicen sí no, por estás. favor. No, por favor, siga. No, pero si vamos a seguir contigo, estamos tejiendo nomás. Claro, estaba pensando yo exactamente en lo mismo, ¿sabes, Katia? Yuderquis, estaba pensando exactamente en lo mismo cuando las escuchaba a ustedes hablar con Florencia de cuánta pretensión, ¿no? Y qué brutalmente también deseosa de tener el poder ahí también, ¿no? En ese gesto. Bien brutal lo encuentro, Sí, radicalmente brutal. Dale, Ramón. y quería comentar algo, y es que a propósito de lo que está comentando Yuderquis, y en relación al universalismo, que claro, es interesante ver que, digamos, el modelo, digamos, civilizatorio eurocéntrico se funda sobre la base de que hay que universalizar, y la modernidad, digamos, ¿cierto? Son los efectos más recientes de eso también, digamos, como digamos, la modernidad se pone, digamos, como un discurso que se universaliza, versus lo local, que siempre es y las alteridades que pueden ser en sí mismas, con suerte, si es que son autorizadas, pero no tienen la posibilidad de convertirse en universales, digamos, como que en el fondo como las alteridades etnia, raza, Córtalo de Ramón. La están escuchando. de cualquier tipo, digamos, en el sentido de que en sus propias comunidades, por eso me estaba acordando precisamente, como hay varios... Oh, me perdí. Sí, es que se te escucha muy entrecortado de pronto. Sí, ¿Pudieras retomar aquí un poco? sí, no solamente, a ver si ahora puedo, ¿sí? ¿Suena? Sí, ahora sí. Un poquito más estable. Claro, eso, como en ese sentido el gesto desde tu condición, digamos, y cómo señalas el propio territorio, el cuerpo, desde ese gesto, lo legítimo también y la posibilidad micropolítica y política de lo mío, aquel gesto leve, aquel gesto sencillo, aquel gesto de caricia, que también puede ser universal. Y eso me gusta, digamos, esa escala de los asuntos que aparecen ahí a propósito. En resumen, digamos, universalizar hoy día las discusiones que tenemos contemporáneas, las reflexiones que estamos teniendo sobre la humanidad, obligados
por estos confinamientos colectivos, digamos, que estamos viviendo, esta posibilidad de universalizar la reflexión me parece que es una conquista y es una ganancia. Y por eso me parece muy valioso que ese gesto de esta acción, en este caso tuya de Pacha, es una forma de denunciar unos asuntos que se ponen en duda. Y no sé si ahora, tal vez a propósito que tú misma habías nombrado la palabra colonizar, descolonizar, pasemos al video, porque estamos ya medio pasados en la hora. Y mestizo, no sé cómo te parece, ¿les parece? ¿Cómo lo ven? Porque ahí quizás, no sé cómo estamos con el tiempo, porque mestizo nos daría para otra hora más, yo creo, ¿no? Pero no sé. Pero nos quedamos ahí con... Porque Da para mucho. Sí, Bueno, un video da para mucho. pero veámoslo, me encantaría, por último terminamos con el video y a lo mejor tienes razón, Ramón. Veamos mestizo y tú haces Katia, dejamos en manos tuyas, ¿no es cierto, Ramón? Mestizo para que des cuenta de una bajada, ni breve, ni nada, toda la que dé. ¿Les parece? Es complejo, mestizo Ramón, beautiful. o lo comparto yo? ¿Qué mejor? Estabas diciendo algo. compártelo tú mejor, Carolina, porque yo estoy medio inestable, parece, con la señal. Ya. Sí, es complejo, Katia, pero quizás, no quizás, sea interesante dejar abierto también el asunto, Sí, ¿no? lo que pasa es que no quiero dejar el diálogo a la mitad porque es algo bien complejo. O sea, sería más fácil algo, como dice Judith, que acá, que sería Giro Panfronterizo, mostrar este video de la frontera que mestizo, que da para una clase más. Da para una clase, la verdad, mestizo. Y cierto, puede ser eso. ¿Tenemos ese video? Sí, lo tenemos. Katia, ¿tú lo tienes más a la mano o lo busco yo? Uy, no lo tengo a la mano. Por Dios. Es que no pensaba, esto está fuera de programa. No, está todo Está para jodiendo. que ustedes sepan, esto lo hemos planificado así. No dice todo, ¿eh? Ya lo sé, ya lo sé. La Carola, ya. Entonces vamos, ¿puedes hacer una intro de Giro Pan Fronterizo mientras lo coloco, Katigia? Sí, claro. Bueno, decirles que en realidad este proyecto, contestándole también a Florencia Guevara, que no fui curadora, no había una curadora en ese proyecto, fui invitada a hacer Perdón, la intención curatorial era tuya. La intención curatorial, mira, Carolina, no insista. No insista. Entonces, claro, me invitaron a hacer un proyecto con cierto budget, cierto dinero, y yo lo que hago ahí, en ese minuto, es que intento decir, bueno, me proponen una exposición individual y qué sé yo, digo, bueno, no quiero repetir esa fórmula, voy a compartir mis privilegios, y hice un pequeño llamado a un par de grupos de activistas de Bolivia y de Perú y un par de compas de Chile, ¿no? Que me acompañaran en este proceso. Y lo que yo hago lo que intento hacer, la verdad, en ese proyecto es cuestionar la idea de Estado-Nación, ¿no? Como también parte de los ejes de la modernidad, y también que parte de esta idea de Estado-Nación es el mestizaje, ¿no? Es el mestizo que representa esta idea de Estado-Nación y que está en constante conflicto, por lo menos desde la historia lineal que conocemos, ¿no? O sea, tiene ciertos poderes el mestizo en relación a los pueblos originarios, ¿no? Tiene un cierto poder, es como un blanco pero local, pongámoslo, hablando de territorio. Entonces, desde ahí, invito a estas compas a problematizar la frontera, y en ese mismo proceso que estamos acampando en Vivir en el Grito Tripartito, yo propongo una frase que es para desfronterizar hay que follar, muy desde el post-porno,
nos damos cuenta que en el pueblito donde estábamos ubicadas eran 13 casas, había un violador, un señor que iban a enjuiciar el lunes, que nosotros estábamos un viernes, un sábado hablando de esto, el lunes había un juicio de un señor que se había violado a una niña. Si sacábamos ese statement a hacer un grafiti o lo que sea, iba a ser malentendido, como es muy malentendido el pospono muchas veces, ¿no? Como lo que estábamos hablando anteriormente con Camila, esta cosa de la fantasía sexual de dos lesbianas, qué sé yo. Entonces me dicen las chicas, no way, o sea, no se puede sacar ese statement, y de ahí, a raíz de conversaciones, se me ocurre la frase, bueno, en realidad lo que estamos haciendo acá es un apapachamiento también, y de alguna manera, cómo hacer una transformación, sino que es desde el giro afectivo, desde los afectos. Entonces por eso ese tocar también la frontera, ese traspasar la frontera, que nos traspasa también mutuamente, y que es un ir y venir, decía, ¿cómo tocamos eso, pero sin esa violencia epistémica que hemos tenido por siglos, ¿no? Entonces ahí sale esta frase: para desfronterizar hay que acariciar, y de ahí cada grupo de invitadas hace sus reflexiones, y es el resultado de lo de Giro Panfronterizo. Ya. ¿Escuchaste el video? Solamente lo tengo, pero lo vemos, desde la galería. No lo encontré el mío. Ah, vale. No ¿Está importa. bien? ¿Todo Sí, bien? sí. Ya, vamos a compartir ahora. Ah, pero es apátrida, claro. Es apátrida. Es que Claro. veamos apátrida, yo creo que... Bueno. ¿Parece? No, es que no encontré el otro. Sí. No importa.
se escucha. Sí. Sí, ahí sí, sí. Bueno. Bueno, para ir cerrando, yo creo, ¿no? O si hay preguntas en relación al video, también me interesaría escuchar. Y bueno, lo que quería decir cortito era que la idea era renunciar a esta idea de patria y de Estado-nación. Y esa es mi renuncia firmada, in situ, ahí en el territorio tripartito de que, como primer gesto, ¿no? Desde mi condición de mestiza blanca. Pero también pero un gesto colectivo, tiene varios asuntos ahí, Claro, ¿no? es colectivo, sí, es un gesto colectivo, sí. Colectivo, Porque evade el rigor, la norma. con esa, ya lo sé, con esa tan mal hecha, ya lo sé. Sí, a propósito. Mira cómo vuelves atrás. Sí. Claro. Me encanta eso también, esa no, es parte de mi estética. Es la nueva firma, ¿no? Podríamos hablar de eso, de esa asignatura colectiva, Sí, quiero. variable, errorística. Aquí preguntan quién eran las mujeres del colectivo. La primera eran Hysterics de Perú y Pezones Metralletas de Santa Cruz, de Bolivia, que eran de la frontera entre Bolivia y Brasil. Y sumado Margarita Calfío, que venía de Wallmapu, y bueno, y yo. Esa eran parte, ellas eran las del colectivo. Y claro, era un gesto colectivo, esta renuncia a este tipo, a la idea de frontera y a la idea de Estado-nación. Sí, como bien lo dices tú. Desde un gesto también no tan, ¿cómo se podría decir? No tan disciplinado, ¿no? Esa A o el escrito, cada uno hacía su forma de escritura, la verdad. No había una tipografía que tenían que seguir. No había una regla ortográfica, sí, pero no de tipografía, ¿no? No había una homogenización de la tipografía. Y también tiene que ver con lo afectivo. ¿Sí? Claro, el evadir lo normativo tiene que ver con lo afectivo. En el trazo, incluso evadiendo la exactitud y acercándose a lo que tú mal llamas error, al trazo nomás, a lo que va saliendo, también la materialidad, la arena, no iba a ser regular. Eso es afecto, ¿no? El afecto no es lineal, ¿o sí? No, para nada, al contrario. Sí, por eso es más gestual, afectivo gestual. Francisca Valenzuela, ¿dónde se grabó? ¿Dónde se grabó? Se grabó en el hito tripartito, en realidad en la frontera entre Chile, Bolivia y Perú. Así, exactamente ahí. Es la frontera menos controlada que yo he visto en mi vida, donde no hay ni cerco ni nada, se puede pasar caminando. Claro, exactamente. Entonces, ni se nota que es una frontera, es un desierto, ¿no? Y también me emociona mucho también verlo de nuevamente. Bueno, igual, o sea, porque igual de alguna manera yo quería también hacerle como un pequeño, ¿cómo se dice eso en español? Un pequeño reconocimiento también a los pueblos originarios del norte, ¿no? Que no están tan visibilizados como los del sur, que tienen más contingencia, por supuesto, pero para mí tenía que ver con eso, con conectarme con los pueblos de Aguitas, con los aymaras, con los quechuas, ¿no? Que tenemos tanto de ellos, ¿no? Claro, con los otros, con esos otros. Sí, nominados como otros bajo la normatividad, nuestro lenguaje tradicional, universal. ¿Ah? Leonor, la Leo dice, y que encuentro que está muy en sintonía con lo que estamos hablando de la letra, la propia letra y la propia palabra, así, tal cual.
no sé si quisieras, Katia, redondear, ya llevamos y vamos acotando. ¿Qué te pareció, Ramón? Eso, Sí, yo lo había visto. Lo Sí, había había visto. Sí, y me gusta mucho. Me gusta además la participación de esos colectivos que me pareció genial siempre, como los nombres, las hysterics, pezones metralleta, como también así en un trabajo muy político súper interesante. Sí, me gusta esa. Estaba pensando, se me enredó la mente porque la palabra apátrida en el contexto de la dictadura tuvo un sentido específico y lo manipuló la Junta Militar, que es para ponerle más capas al asunto, no porque sea un problema, sino porque a mí que me gusta, digamos, revisar también las palabras. Y justo hoy día en la mañana presenté ahí un fragmento de ese video, porque hoy día tenemos acontece una fatídica efeméride, que es la quema de libros en las Torres de San Borja, que ocurrió el 23 de septiembre. Es decir, a esta misma hora estaría la quema de libros. Y lo más espeluznante es que ocurrió la quema de libros y al mismo tiempo en el cementerio general era el funeral de Pablo Neruda. así es. Entonces, ni el peor guionista o el más perverso guionista podría haber juntado o no, y eso va a quedar siempre ahí en el misterio, cómo juntar la quema de libros con el funeral de Pablo Neruda, de un poeta. Y ahí en el video aparece, y por eso lo conecté con otra capa, porque uno de los militares en un minuto de la entrevista, cuando detienen a alguien que lo tienen en el suelo arrestado, es el documental francés que hay, que está online por lo demás. Y en ese le preguntan al militar por qué está el hombre ahí arrestado en el suelo, y el soldado responde que es una apátrida. Porque me acuerdo que en ese tiempo, y yo chico, digamos, recuerdo que había el ser chileno era oponerse, digamos, a cualquier intento, ¿cierto?, del extranjero, los marxistas, todo ese discurso que hay, digamos, que por lo demás siempre se acude siempre, digamos, hoy día se llama Chilezuela o Venezuela, siempre hay alguien que viene de afuera y pone en duda los valores patrios nacionales, y entonces una manera digamos, de instalarse como en el medio de la discusión y dinamitar cualquier intento de pensar otros asuntos que no fueran los que había que pensar de Chile, entonces se utilizaba ese adjetivo de apátrida, es decir, no podías estar conectado ni ideológicamente ni nada, y es muy fuerte porque en este caso era un yugoslavo, que por ser yugoslavos de inmediato se le pensaba como alguien que potencialmente podría ser un terrorista, y se le estigmatiza como, no, este es una apátrida. Eso, bueno, solo una cita a pie de página. Sí, Natalie Goffard hace mención y se relaciona con lo que estás diciendo, ¿no? Dice, voy a leer sus dos comentarios. Natalie, si estás por ahí. De hecho, en dictadura, los hijos de chilenos nacidos fuera de Chile eran apátridas. La ley la cambió Bachelet en 2006. Y aquí un comentario mío brutal, pues, brutal porque, bueno, una doble brutalidad, ¿no? Fueron nominados hacia apátrida no solamente en esa época, sino que han sido por muchas naciones nominados apátridas aquellos que no han nacido en el territorio patrio, ¿no? Que tienen condición. Luego sigue Natalie. Eran apátridas cuando nacían en un país donde solo valía la sangre y no el territorio, como Suiza. Francia, en cambio, les daba la nacionalidad francesa por ser apátrida. Volvemos, Katia, a esta pugna por las nominaciones, ¿no?, dentro de las nociones de nación. Eso es lo que me parece a mí peculiar, particularmente brutal. Las dobles violencias, Ramón, ya sean dichas por ser excesivamente democráticos o
por ser excesivamente autoritarios y totalitarios, que en definitiva sería lo mismo. No sé si me explico, ¿no? Querer entonces poner que tú eres chileno o no perteneces a mi patria, o todo vendría siendo lo mismo, tener que nominarte. Katia, ¿estás ahí o te fuiste? No, sí, sí, estoy pensando en esta nominación. Sí, la sobrenominación. Sí, lo que pasa es que igual no sería, o sea, tú estabas hablando a nivel lingüístico de la nominación, ¿no? Pero el contenido, ¿no? O sea, por ejemplo, si lo que tomamos el caso de Nathalie, ¿no? Yo creo que son armas de guerra que dejarte apátrido, ¿no? Es lo que hicieron los nazis con Walter Benjamin, por ejemplo, que te dejaban sin pasaporte y no te podías mover, en realidad. Tiene que ver con una cosa de motín de guerra que no te permite la movilidad. Me imagino que era lo mismo para los chicos que nacían en el extranjero, para los hijos de exiliados políticos, me imagino. De hecho, eso fue hecho para castigar a los hijos de los... Claro. Fue un castigo a propósito. Claro, es un castigo. Entonces, si lo tomamos desde esa perspectiva, ese castigo, remarco ese gesto porque en realidad la patria o la idea de Estado-Nación, ¿no? Claro. No nos deja, o sea, nos lleva a un montón de ejercicios de poder que en realidad, o sea... A eso voy, la valorización por la pertenencia, Katia, a eso voy. Claro. Pero ¿cómo? A ver, explícate más ahí. Sí, pues, te valoro porque tienes un nombre, una nominación de pertenencia reconocible. La valorización, ya sea negativa o positiva, siempre va a ser binaria, ya sabemos, hay que ordenar. Tiene que ver con aquello, ¿me entiendes? A eso voy. Entonces, la contra, cuando Nathalie, tú dices, nos recuerdas, ¿no? Aquella ley que cambió luego Bachelet, bueno, sigue bajo los mismos estándares de poder, ¿o no? Sí, pero lo interesante es eso, es como la patria se define, perdona, ya estoy ruido en mi casa, voy a hacerla muy corta, la patria se define según el cuerpo o según el territorio, y las leyes varían según los países, y es muy interesante en fondo si ese concepto de nacionalidad emana de la sangre literalmente, del cuerpo, del flujo del cuerpo, versus otros países donde, como Estados Unidos, tú naces en Estados Unidos y da lo mismo donde vengas si eres norteamericano, versus, por ejemplo, Bélgica, que es primero el derecho de sangre. Entonces es interesante pensar eso, cómo los distintos países articulan ese concepto, ya sea desde el territorio o desde el mismo cuerpo, y encuentro que es una reflexión súper interesante. Claro, pero estamos hablando lo mismo, son articulaciones de poder en definitiva. Denomino sí, sin duda. Estado de pertenencia a este estado de la cuestión, a este estado de las cosas que es sistémico. Y es sistémico como nominado tradicionalmente. ¿Por qué? Porque yo te contengo así, o si no, no te contengo. Y sigo en el binarismo, ¿me entiendes? Y te regulo, te controlo. Sí, de hecho, en la Constitución chilena, todo el que nace en Chile es chileno. O sea, decir como que a propósito de quién dicta la norma y qué es lo que está autorizado, a propósito de cómo genera eso de inmediato el conflicto con la posibilidad de reconocer a los pueblos originarios. O sea, digamos, está decretado la imposibilidad de ser y de tener de ser diferente, de querer ser diferente. Tener un lugar de ser sujeto de derecho, digamos, de existir y tener derechos. Se le borra de inmediato porque tú naciste aquí, lo siento, eres chileno, punto. O Ramón, o tan solo de respetar ese otro derecho, esa otra condición de derecho por haber nacido y quererse uno ser perteneciente a otro grupo. ¿Por qué no? Pero no, eres chileno. Nació aquí, es chileno. Bueno, sí, yo creo que
Katia, no sé cómo, ahora Katia de testigo, sí. Hay otra pregunta, ¿eh? Hay otra pregunta interesante, Carolina. Sí, voy. Estoy aquí, jefa, tranquila, estoy aquí. Yuderkis. Amor, entonces Yuderkis dice lo siguiente: lo interesante del video es que hace un gesto contrario, renuncia a la nacionalidad. Claro que sí, te amo. No, comillas, no quiero, Estado, tu protección. Eso es impensable para el Estado. Quien puede no querer o quiere renunciar a la protección del padre blanco, pero eso, claro, ese grado de pertenencia es lo que digo, Yuderki, construido porque la normativa, que es el lenguaje, si eso tiene que, a eso voy. Entonces yo voy y te nomino a ti, chileno, naciste en este territorio, otra normatividad, bajo estas delimitaciones geográficas, geopolíticas. ¿Y por qué no quiero? Y el video dice, no, sorry, salgo, no, me puedes sacar de la lista, no quiero, gracias. Ese es el gesto, en realidad es un gesto. Eso, y renunciar a esa, comillas, protección. Vamos con otro, Cata, otro comentario. Consulta, algo más relacionado con lo espiritual. Yuderkis, ¿ibas a hablar algo? ¿Quieres hablar? Yuderkis, ¿quieres decir algo? Te escucho reír, te escucho tu risa, Yuderkis. Es inconfundible. ¿Me estás escuchando mi risa? Claro que sí, ¿cómo no te voy a escuchar? ¡Ay! Desactivé el audio, perdón. Ah, ¿no querías hablar? Bueno. No quería hablar. Eso es parte de tu feminismo de colonial. Estaba escribiendo, no quería hablar. Bueno, es más fácil decirlo. Una vez en una exposición en la frontera entre... era una muestra de arte que pertenece a esta... Ay, Dios... Colombia. Entre Colombia y Venezuela, yo te conté de esa historia, sí. Vi una obra de una artista española que se adhiere a la postura descolonial, y ella en un video, lo que ella hace mostrar todo un proceso donde ella va pidiendo a todas las instancias del Estado español, pidiendo que por favor le quiten la nacionalidad. Y entonces ella va grabando todo, y la cara de los inspectores y de la burocracia estatal no puede entender. O sea, ¿cómo tú estás pidiendo que te quiten la nacionalidad? Y decir, sí, yo quiero que me quiten porque esta nacionalidad española es una mierda, esta nacionalidad española no me representa, esta nacionalidad española es producto del saqueo de los pueblos de Aviala, no sé qué. No. Bueno, y va de un sitio a otro, a través de pone una abogada que le lleva todo el proceso pidiendo al Estado que le revoque la nacionalidad. Y nunca logra que el Estado español le revoque la nacionalidad. Y como, digamos, el veredicto final del juicio es un documento que ella pone pedazos en el video, donde aparece que la nacionalidad solo el Estado tiene la potestad de quitarla o darla, ¿sí? Ningún sujeto, ningún ciudadano puede por sí mismo quitarse o ponerse la nacionalidad que da un Estado. En España, porque en Chile te puedes renunciar. No sé, pues será ya en España, no sé. Sí, en España. Aquí no se puede, por ejemplo, todo el tema de la patridia que están luchando los que nacieron aquí y que son de origen haitiano, y tenemos 3 generaciones que se le ha quitado desde hace 5 años, se le quitó la nacionalidad a partir como de 1940, desde 1940 para acá, toda esa gente que nació acá y cuyos padres o madres o abuelos eran haitianos, no tienen derecho a la nacionalidad, se le quitó. Y está toda una lucha por lograr la nacionalidad, ¿no? Pero ahí hay una diferencia, yo siento, ¿no? Ese gesto de la mestiza que sí tiene derecho a la nacionalidad y hace este gesto de acompañar, ¿no? Y de renunciar al Estado, renunciar a ese beneficio que te da esa nacionalidad, ¿no?
Gracias. Chao. Claro. Beso, gracias, disculpen, no era mi No, intención. por favor, tu disculpa, está muy bien. Gracias a ti. Claro, ese privilegio, es que me quedé pensando, ¿no? Siempre diciéndonos que somos privilegiados, ¿no? Siempre como queriendo tener ese estatus, Katia, ¿no? Vendiéndonos que tenemos un estatus. Usted es blanca, usted es... no, le doy la residencia, le doy la nacionalidad europea ahora, como siempre dándonos privilegios, supuestos privilegios, ¿no? Entonces es interesante, en el video es lindo, y cuando Yuderquis hace mención es muy bello, porque es decir, no gracias, no quiero su privilegio, no gracias, me quedo así, estoy bien, gracias. Quería leer lo que decía Cata, ¿les parece? Sí, sí. Consulta, algo más relacionado con lo espiritual. Antes de realizar la acción, ¿se realizó alguna mesa, ceremonia o permiso a la Pachamama? No sé si va con el tema directamente mi pregunta. Cata, ¿estás por ahí? Sí, claro que sí. ¿La Cata está ahí? Ahí va a aparecer. ¿Ahora Dale. sí? ¿Me escucho? Súper. Sí, Sí. mi amor. Sí. Es que, o sea, cuando uno va a un territorio, esa era mi duda, pide permiso, por ejemplo, para hacer alguna acción. En mi Sí. experiencia, por ejemplo, cuando he ido a esos lugares del altiplano, siempre pedimos permiso, como nosotros vamos, gente que nació en la ciudad y todo eso. Entonces, mi consulta era si al momento antes de realizar la acción, ustedes, como no sé, se juntaron o pidieron a la Pachamama a través de una mesa. No sé si conocen que se pone cosas como característica de la cultura aymara en este caso, y para que todo salga bien, o para uno como ser va a otro lugar y no invadir ese territorio o ese lugar, más que nada. Sí, sí lo hicimos. Prendimos salvia y unas hierbitas que nos conseguimos por ahí en el mercado. Y lo hicimos, y la primera vez que grabamos, el viento no nos dejó grabar, nos volaba el dron, así nos tiraba, o sea, no nos permitió grabar, así que tuvimos que pedirle permiso no solo a la Pachamama, al viento, al cielo, a todo, y luego al siguiente día pudimos hacer la grabación. Pero sí estábamos con esa conexión. Sí, si no, no se hubiera podido realizar, creo que no. Qué Pero sí bueno, tomamos. qué bonito. Sí, lo hicimos. Sí. Y lo rodamos a las 6 de la mañana. ¿Y lo que usaron, lo blanco, qué era para hacer las letras? Sal, lo que pasa es que, ya. claro, que querían, normalmente hubiera sido cal o algo así, pero no queríamos dejar contaminado la tierra, porque no era tan fácil sacar, porque eran como no sé cuántos kilos de sal. Yo creo que usamos como 60 kilos de sal o algo así, una cosa estratosférica. Y eran turrones grandes, no se ven, pero eran como granizo. Y queríamos no dejar el residuo así para que le hiciera mal la tierra, entonces usamos sal. Precisamente también tratamos de cuidar eso. Claro. Eso, muchas gracias. Gracias, Catalina. Cariño. Camila, a propósito del relato de Yuderquis que estabas comentando recién, que nos estabas, valga la redundancia, relatando, ¿no, amor? Dice, Camila, Nuria Well es la artista. La obra se llama Apátrida por voluntad propia. Justamente intenta quitarse la nacionalidad española. Sí, una buena cita. Sí. Mm. Bueno, Ramón, Katia, Camila, chicas, chicos, ¿alguien quisiera comentar algo más? ¿Alguna pregunta, comentario? Ramón, y vamos cerrando, ya llevamos 2 horas. Sí, eso. Ha sido una maravillosa conversación, no sé, tengo la sensaciones, tranquilo, no me voy a entusiasmar más.
que gracias, que bueno haber abierto, Camila, no sé qué sientes tú, Ramón, aula expandida, dándonos todo el tiempo necesario, deseado para esta conversación, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Yo, por mi parte, agradecerle mucho a Katia, a ti, Carolina. Yo creo que son prácticas artísticas, propuestas, discursos también que hay que conversar cada vez más. Y también pues, un honor aquí tener a Katia abriendo este ciclo de aulas expandidas, que continuamos el próximo martes, justamente. Ahí vamos a estar dando la información más precisa. Pero muchas gracias a las dos por estar acá. Gracias, amor. Sí, yo también agradecer, Katia, puntualmente, porque ha sido un bello reencuentro. Me alegra mucho que no pase el tiempo y que sigamos así como una larga conversación, con lo cual quedamos absolutamente atentos, conectados a lo que tú necesites de parte nuestra también. Tienes una casa amiga aquí de parte nuestra. Y agradecer, Carolina, tu súper propuesta, fue realmente una muy linda iniciativa. Lo que se ha generado hoy día, estoy de acuerdo contigo, ha sido muy valioso. Imagínate que tenemos 28 ahí valientes A 2 que horas. están aquí a 2 horas, que habla, es muy elocuente del interés real que se ha generado por la conversación y por lo que ha estado comentando también Katia y sus aportes y el material, así que ha sido muy bueno haber contado con la participación de Natalie también, de otra académica, siempre es valioso, nuestros ayudantes, en fin, ha sido una experiencia muy, muy bella de escuela, así que muchas gracias, Camila, por también toda esta plataforma y el trabajo que estamos haciendo, así que muchas gracias por tu aporte también. Así que nada, eso, solo agradecer. Le dejo la palabra y para que ustedes cierren. Katijian. Bueno, quiero agradecer también la invitación y siempre estoy abierta al diálogo, más que nunca dejo las cosas muy concluidas, no me interesa, creo. Eso es lo que más me gusta, dejar siempre las cosas más abiertas, como que tengan más ganas de seguir y de continuar, ¿no? Espero que haya sido de verdad interesante para los alumnos, que no le veo las caras, es muy raro ver solo nombres y no caras, es muy extraño, pero espero que haya sido importante para ellos y que les sirva un poco para abrir un poco el pensamiento y la manera de hacer arte, ¿no? Que hay muchas maneras de hacerlo, no hay solo un camino, y importante que se siga la reflexión, ¿no? Que siempre esté ahí la reflexión crítica, siempre muy atenta y muy presente, ¿no? Creo que es muy importante eso. A pesar de que en Chile no existe la teoría crítica, como hablábamos con Carolina, no existe la escuela de teoría, no existe. Eso habla de un síntoma en Chile. Pero quizás, amor, no tiene que existir. La crítica es esto, ¿no? Es una construcción permanente que si la normalizamos en una escuela y eso, quizás, solo quizás digo, modestamente desde mi humilde lugar, estaríamos nuevamente haciendo mal las cosas. Katia, bueno, decirte que ya sabes todo, ¿no? Gracias, te amo. Para mí, me siento muy, muy orgullosa de ti, de lo que estamos construyendo como pensamiento continuo. Y gracias a los chicos que estuvieron hoy y a la escuela. Gracias, Ramón, por darnos la oportunidad de mostrar también lo que se intenta hacer, ¿no? Pensar, eso. Pensar. Gracias a todos, Camila, Ramón, por el encuentro nuevamente, a todos los chicos, a todos los chiques, a ti, Carolina, por continuar también dialogando.